Sí, ahora. Y, y te cuento, Facu, está muy bien que digas, no es al revés, porque uno le explican en microeconomía justamente eh, el concepto del costo marginal, que cada unidad de producción va a hacer que tu costo sea más bajo. Entonces, ¿por qué me está diciendo la profe que para que funcione eficientemente tiene que ser los costos de producción crecientes? No tiene lógica. Está muy bien lo que me planteaste, Facu. El tema es el siguiente. Lo que dice Haveman es que tiene que llegar, o sea, la idea obviamente es lo del costo marginal que cada vez baje, pero llega un punto que tiene que crecer ese costo. No puede bajar eternamente, porque si baja eternamente, no va a permitir que ningún competidor ingrese al mercado, porque quien realiza la primera inversión ya después siempre va a decrecer el costo. Llevándolo un poco más a un ejemplo es, si yo produzco sillas, voy a tener una capacidad de planta, especie de una carpintería, con una cierta capacidad voy a empezar a comprar maquinaria y a contratar obreros, a carpinteros que me generen esta silla, que me produzcan esta silla. Va a llegar un momento que no me van a entrar ni más maquinarias ni más carpinteros. Entonces voy a tener que alquilar otra carpintería, otro lugar. Entonces ahí mis costos van a crecer y voy a necesitar comprar más maquinarias y más Ahora, obreros. entonces sería mayor producción, ahí es cuando crece el costo de la producción. Sí, sí, exacto. Pero Perfecto. vamos al ejemplo de cuándo decrece, o al revés, cuándo es que los costos de producción no son crecientes, cuándo ocurre que eternamente siempre baje ese costo. Lo nombraron varias veces por el chat y ustedes, y me hablaron mucho de la luz, de la luz. Me parece, No tenía que ver con los costos hundidos, los que, Cuando te llega- subsidian, claro, llega un momento que tienen que subsidiarlo porque si no, habría gente, no lo podría pagar. sí, en realidad eh, puede ser, en realidad es lo que está apuntando esto específico, es real lo que ustedes dicen, sí, pero a lo que apunta Habeman es que la persona que realice la primera inversión ya gasta un montón de dinero. Las particularidades de este tipo de industrias es que tiene una inversión inicial muy alta. Quien primero hizo el tendido de luz, puso los postes por todos lados y mandó los cableados por todas las calles, ya ganó, porque ya a partir de ahí es pasar la electricidad por ahí. Si tiene que venir otra empresa a competir y poner otros postes y otro alumbrado, otros cables, ya no conviene que ingrese otra empresa de electricidad que ponga otros postes. Lo mismo pasa con el tren. Para los que vienen de zona sur a capital, la cantidad de gente que viaja todos los días es impresionante. De Temperley a Constitución y desde mucho más atrás, desde Herley, desde... Es un negocio la cantidad de gente que viaja. ¿Me conviene hacer un tendido de un riel de tren al costado por Irigoyen? Y no, porque la inversión para hacer las vías, la trocha angosta, comprar los trenes, electrificarlo, es un montón de dinero. Entonces, como la inversión inicial es tan grande, los costos de producción siempre bajan, porque ese gasto que fue una locura para generar ese tendido eléctrico para Edesur Edenor o todas las vías que están en Constitución, en Retiro, en el San Martín, en el que se les ocurra, el subte también. ¿Quién va a acabar otro subte, otro pozo? Y de Constitución a Retiro es una locura también la cantidad de gente que viaja en la línea C. Ni hablar la B ni hablar la D. Pero ocurre justamente esto, que los costos de producción siempre tienden a decrecer. Y eso hace que no entre nadie a ese mercado. Por eso lo que ocurre en este caso es que ocurre un monopolio natural.
Es decir, que por la naturaleza de esa industria suele ocurrir que hay una sola empresa que maneja ese servicio. Ese subte, ese tren. Bueno, el gas también es lo mismo. Lo que está dividido es por zonas geográficas. Es de Sur, de Nor, Metrogas, Gasnor, pero es una sola empresa que ofrece el servicio. Pero porque el costo de inversión inicial es muy alto. ¿Se entendió, Facu, esta particularidad? Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Pero está muy bien igual que hayas dicho, pará, el costo marginal debería estar al revés. Pero bueno, es un caso muy particular. ¿Qué pasa cuando ocurre este monopolio natural? Lo ideal es que el Estado se haga cargo, que el Estado eh, se haga cargo, se haga responsable del servicio, para que justamente no haya precios tan altos y la gente pueda acceder a ese servicio. Justamente lo que mencionaba Sandra, que hay mucha gente que quizás no podría acceder a la luz o no podría acceder a servicios básicos. Y te Sí, en una época, bueno, hace muchos años, 30, 40 años atrás, cuando estaban en ninguna casa había gas natural. Era todo a garrafa o los tanques esos grandes, los tubos de gas. El que podía llegar a acceder al gas natural era porque podía pagarlo y le daban el plan en cuotas porque era muy caro tener ese servicio, o el de telefonía en las casas. No había teléfonos en las casas, muy pocas personas, el que tenía teléfono en su casa era como que se sentía millonario. Yo me acuerdo cuando era chica, en mi casa no había teléfono, tenía una amiga que tenía teléfono, íbamos todas a hablar a su casa hasta que pudimos poner el teléfono, que era como, no sé, el milagro de Dios, porque no podías acceder a ese servicio. No, Era muy gente que se moría sin tener el teléfono, Ceci. bien. Se Y morían sin tener el teléfono. el gas, eran muy pocas las casas que podían llegar a acceder a la instalación del gas natural. Bueno, totalmente. dar la luz, Pero ni en hablar nuestro caso no fue algo todos enganchados. o sea, el Estado hizo la inversión inicial, por ejemplo, era gas del Estado, era Entel, y después privatizó. Se dio como un proceso inverso. Sí, era Segua, Entel. Sí. Obras áreas para el agua, ¿Qué sí. es lo que se cuestionó? Que si hizo tanta inversión el Estado, ¿por qué después lo privatiza sin recuperar los beneficios? Bueno, sí, eso, hay todo un capítulo que van a ver de empresas públicas. Sé que con Maxi van a ver una parte, entiendo que conmigo van a ver otra, pero sí, justamente tiene que ver con Porque eso no esas lo empresas. llegas a entender, Romy, porque realmente el Estado hizo mucha inversión en esos servicios, en poder prestar ese servicio. Y, y no sé, los que somos más grandes, por ahí los chicos más chicos, más jóvenes, no te das cuenta, pero decís, ¿cómo? Si hizo esa inversión el Estado, generó esas obras tan grandes, ¿por qué privatizó y vendió? Ahí No, pero está después, la para incógnita. mí hubo un montón vinieron un montón en la época de Perón se hicieron muchos de estos servicios, pero después se fue desvirtuando con los distintos gobiernos. Es mi apreciación que veo que se fueron desvirtuando, entonces ya el servicio funcionaba mal, era pésimo, es lo que decimos nosotros, no había gente que no podía acceder al teléfono, no sé, entonces llegó un momento que era un caos, o sea, no había forma de sostener ese sistema. Pasaron a ser estas empresas del Estado como los municipales, pobres, viste que no sé si habrá algún municipal, pero se robaban los cables, se robaban los cosas, que no es nada que nos siga ocurriendo quizás, de otro lado, pero las empresas eran un desastre, ya al último tiempo
Era un horror, después del gobierno militar era un horror. Bueno, por eso pasó en los 90 Igualmente, todo esto de las privatizaciones. ¿Cómo, perdón, Contu? que igualmente el servicio no era gratuito y hoy en día tampoco es gratuito. La bajada de luz, la bajada de gas, hay que pagarla. El que te vengan a colocar el medidor, lo tenés que pagar. Entonces, de alguna manera, quizás que no recuperaban toda la inversión, pero en realidad yo creo que deben haber hecho la cuenta para recuperar la inversión. Se recuperaba y la vendieron por negocios, como todo, pero los servicios no. O sea, por más de que eran gas del Estado, no venían y te daban el gas gratis. Esto hubiese sido un servicio para la comunidad. Lo que lo tomaron como la comunidad es, bueno, te acerco el tendido a la puerta de tu casa. Después, entrarlo a tu casa, como hicieron las chicas, había que pagar un fangote. Sí, Y hoy en día sigue habiendo zonas que no tienen gas, no tienen agua y no tienen cloacas. Pleno siglo. totalmente. Sí, Bueno, pasaron muchas cosas. Lo que puedo decir es que hay muchas empresas que se concesionaron, no se vendieron, lo cual hace que el Estado sea solidariamente responsable, porque si explota un edificio privado, si explota mi departamento, mi edificio, lo puedo demandar, va a haber quilombo con Metrogas en mi caso y también con el Estado Nacional. Pero es real lo que dijo Sandra, que cuando se decidió privatizar el servicio público no era bueno, o al menos había un ideal colectivo que consideraba que el servicio no era bueno. El ejemplo claro es el teléfono, que había gente que pasaba 30 años esperando el teléfono o se moría esperándolo. Realmente era una locura y nunca venía el estado A. O con SECBA cortaban la luz todo el tiempo, que es real. Este, pero bueno, sí, fueron decisiones que fueron tomando en cada momento. El Estado sí puso mucha plata, realmente quienes hacen las inversiones de infraestructura más grandes siempre es el Estado, ningún privado va a venir y va a hacer una gran inversión. Si hablamos de los trenes, los ingleses pusieron plata, pero bien que nos salió caro el acuerdo de Roca-Russiman. O sea, tampoco quien pone las inversiones grandes para que el país salga adelante termina siendo el Estado. Sí, Y pero después, sí, por ahí nos sostiene después en el mantenimiento. En ese sentido, el Estado no tiene, o sea, hace un hospital, lo pone ahí, después no se ocupa de que hay que mantenerlo con una limpieza, Hay, acá, por ejemplo, en Lomas de Zamora, en su momento sí hubo ejemplos que pusieron, no sé, yo estaba en Lavallol y pusieron el hospital y después vos veías que ponían servicio de limpieza, de seguridad, por lo menos el inicio un tiempo largo duraba. Pero es eso, hace toda la inversión, gasta un dineral y después lo abandona y lo administra mal. Entonces, por eso viene el privado con la otra mentalidad y hace la diferencia. Entel y Telefónica. Telefónica se llevó fortuna y ya tenía todo servido. Y decís, pero ¿cómo? Si era nuestro y cómo no pudimos obtenerlo. Es un poco eso, la mala administración y el pensar que porque ya lo hiciste ya está. No, después hay que mantenerlo en el tiempo y seguir invirtiendo. Pero bueno, gente, Bueno, es yo como por ejemplo trabajo en salud y te puedo decir vos que si sos de Lavallol, sabés muy bien que el hospital de Hito de Lavallol tenía el tomógrafo. sí, Se les rompió el tomógrafo ya está. y ya está. Claro, Ahora hay que llevar pacientes de todos lados a el Hospital Evita de Lanús claro, o hacer- algún otro hospital, claro. pero a ver, el tomógrafo era nuevo. Lo que pasa es que lo usaron a mansalva y ahora prefieren pagar un espectáculo público, que son políticas, ¿viste? Son políticos. Para que se entretenga la gente y no pagar el repuesto del tomógrafo, por ejemplo. Esas son políticas que se usan habitualmente y bueno, el Estado haciendo inversiones gigantescas, como decís vos, y después no se mantienen. Y la plata, no sé. Pero pasó en todos los gobiernos. sí, 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 totalmente. Tenemos una historia triste en ese sentido. Totalmente como menciona, y el Estado
tampoco controla, que es un gran problema. Acá Lucila me había mencionado los entes reguladores, pero esos entes funcionan más o menos. Haces reclamos y reclamos y reclamos y a veces no pasa nada. Y bueno, es un problema, es un problema. Y que el Estado se haga cargo, como bien dijeron, al principio toda escoba barre bien y después decae todo. Pero sí, totalmente. Volviendo a esta falla de mercado, a este monopolio natural, ¿se les ocurre algo más o que el Estado se haga cargo? Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que nosotros como demandantes estamos comprando más importaciones que afecta al mercado. Está muy O bien. sea, sería la Sí, compra de importaciones. es Puede real. ser, puede ser también, sino que el Estado le quite tributos o que les permita el acceso un poco más, de manera más simple, a empresas del exterior que quieran venir a llevar a cabo obras de esa envergadura o de ese tamaño. Entonces, en vez de ponerle trabas, cuestiones impositivas y demás, las exime de eso para que justamente vean como más atractiva realizar esa obra o lo que tengan que hacer. No sé si me O expliqué bien. crear créditos, Sí, dar créditos para las empresas. Sea más totalmente, accesible el crédito para que la misma empresa pueda invertir. totalmente. Aguarden que voy a Lo que pasa agrandarme. es que Sí, hay una realidad. ¿Qué empresa va a ir a pedir un crédito? Primero, la burocracia y los requisitos que te piden. Y después, si no tienen producción, que están al borde de la quiebra, ¿quién va a ir a pedir? No tenemos mano de inversión, nadie que venga a invertir acá al país. Y eso es lo que saca adelante, a mi pensar, a un país, la inversión extranjera, porque sí, no sí. es otra forma de generar. Totalmente. También pienso que depende de la inversión. En estas obras de grande envergadura suelen ser caras. Guido, me quedo con lo que vos me dijiste. Si sabes ejemplo se me vino a la mente, ¿qué empresa está metida en Vaca Muerta? Que hubo acuerdos secretos. ¿Qué, Hay- Chevron? No. No, ¿YPF? No. Chevron. 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 Chevron, Ah, bueno, es una esa empresa petrolera que le permitieron la extracción de petróleo, o sea, ellos iban a traer la maquinaria y el know-how, el conocimiento de cómo extraer, y bueno, no se sabe qué se le va a dar a ya lo cambio. tenían igual, ya lo tenían por la experiencia previa en Venezuela también. Pero bueno, fue el conflicto que tuvieron hace poquito, ¿no? Venezuela y Estados Unidos, que Venezuela no le daba la cantidad que le había prometido a Chevron, empresa estadounidense, y bueno, ahí intervinieron y pasó todo lo que pasó. Pero sí, en Vaca Muerta lo mismo, pero quizá en ese momento el Estado no contaba ni con maquinaria, ni con insumos, ni con mano de obra capacitada, con nada, o sea, Exacto, pero a largo plazo le iba a ser rentable. Entonces, en ese caso, permitió que ingrese una empresa extranjera, pero bueno, no sé qué exacto. acuerdo habrá hecho, ya no enteraremos después. Sí, sí, hubo cláusulas secretas, obviamente se le iba a dar bastante guita, sin ninguna duda, pero bueno, eh, qué sé yo, se buscó inversiones extranjeras que tengan el conocimiento, las maquinarias, a cambio, bueno, dinero y obviamente el commodity. Sí, pero vos como empresa privada, como la empresa privada persigue el lucro. ¿Qué empresa va a venir acá a la Argentina cuando las reglas no son claras? Y hoy dicen una cosa, como dijiste en una de las clases, o no, fue la profesora Lore, cuando tuvimos la clase de cómo nosotros, el Formación. Estado Nacional, pasaron tantos años. Ahora termina este gobierno, viene otro y dice, no, eso no va más, va a estar, entonces no es claro. ¿Qué empresa va a venir? Nadie. Totalmente. Somos de muy O alto sea, riesgo y somos es inestables. un riesgo No hay enorme, porque confianza. la empresa que viene quiere ganar aparte. No vamos a...
¿Vos invertirías en un país, qué sé yo, de África, que tengan conflictos civiles y hoy no puedas sacar la ganancia o no puedas, no tengan las reglas claras, gobiernos inestables? Bueno, en O sea, Venezuela la mayoría de tenés que las ser un empresas demente. privadas se fueron. Sí, sí. Seguridad jurídica es uno de los grandes defectos que tenemos y lo que nos tira para atrás, pero a nosotros mismos, cada vez que se hace, cada cambio de reglas que hay en Arca y te dicen, no, bueno, ahora sí, declara todo, andá y comprá, y decís, no, no, pará, porque todavía esto, mañana viene otro y me va a aplicar, no, pero Arca no me cobra, pero la provincia de Buenos Aires está esperando agazapada para cobrarme ingresos brutos. Todo es medio así, entonces ni nosotros mismos, ¿quién va a venir de afuera? Y es complicado, Sí, es complicado. Pero bueno, por lo menos vemos que el mundo ideal de Habermas no es tan ideal. Tiene fallas y al Estado lo necesitamos. ¿Un Estado imperfecto? Sí. ¿Un Estado que puede mejorar? Sí. Pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Capacidad intermedia. No es el peor Estado, definitivamente no es el mejor. Pero por algo lo seguimos sosteniendo. Nos quejamos, pero lo seguimos manteniendo. Cosa rara, ¿no? Estamos trabajando para mejorar, como dicen. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con la clase. Eh, Vamos a la otra condición, que es el principio de exclusividad. ¿Qué es el principio de exclusividad? Ahí acá tengo en el chat. Por eso las empresas extranjeras compraron, por eso los entes reguladores. Sí, la expropiación de YPF me tira Paulo con los grises legales. ¿Qué tema? Bueno, vamos al principio de exclusividad. ¿Qué es esto? Es un principio que dice que aquel que compra un producto o servicio es el único que va a tener el uso y goce de ese producto y servicio. Yo tengo mi celular, que es mío, lo compré yo y soy la única que lo usa. A menos que yo se lo quiera prestar a alguien, pero en sí es mío. Yo lo pagué, yo lo uso. Es un principio lógico. Se aplica a todo, a la mayoría podría decir, pero hay fallas. ¿Qué son esas fallas? Son externalidades, que hay positivas y negativas. ¿Qué pasa con las externalidades positivas y negativas? Dice que la curva de oferta y demanda no se ven, o sea, están afectadas bajo este concepto. Si yo quiero un celular, voy a ser una persona específica que va a demandar un tipo de celular a un cierto precio. Voy a decir, bueno, más o menos llego a este precio, quiero un buen celular, ¿hasta qué punto voy a pagar por ese celular? Precio equilibrio. Ahora, tenemos efectos positivos y negativos, cosas por las cuales no pagamos o no nos pagan y las comemos, y las tenemos que fumar, digamos. No sé si alguno tiene el goce de venir a la ciudad, a Capital, en el tren y pasar por Avellaneda, por Darío Maxi y sentir el olor que sale del riachuelo. Y ni hablar la gente que vive allí. Bueno, probablemente la gente que vive allí no esté contaminando todo el tiempo el río, no esté tirando desechos. Y aún así viven con un río, con un, sí, con el río La Cuenca Matanza muy, muy contaminada. Eso es una externalidad negativa. Es decir, que esta gente no demanda contaminación, tampoco lo ofrece.
pero tiene que convivir con ello y no le están resarciendo. Eso es una externalidad negativa, porque contaminan. Empresas que se ahorran un mango en vez de un tratamiento correcto de residuos, lo tiran total, es cero costo, y las personas que viven cerca de allí sufren cuestiones de salud. Ahí, ¿Cresta Roja sería una externalidad negativa o no, profe? Juli, no sé muy bien cuáles son las empresas, pero Lo posiblemente. respeto más de bioseguridad y los convenios que firmaron, porque las empresas firman de protección a la naturaleza y a la diversidad. Después de ahí hay que ver quiénes la respetan y quiénes no. ¿Y quién debería controlar a ver si se respeta o no? En teoría el Estado. El Estado Exacto. es para eso, para controlar a esas empresas que no contaminen el medio ambiente. Por eso ¿La firman Secretaría del Medio Ambiente o no? constitución. Exacto. Controlar. Controlar. Ahí no ¿Qué fue más? el juicio del Río Matanza, no fue el juicio que le hicieron a esta señora, ay, no me sale el nombre, Al Alzogaray. a la Che, Alzogaray, que tenía estamos que limpiar tirando el DNI, se nos está cayendo por todos lados, ¿eh? Sí, obvio, Julia, somos re viejas. Verde, ¿eh? Y el verde. ¿Cómo se llamaba? Alzogaray, sí. Caray. Sí, bueno. Acumar. ¿Les suena Acumar? Sí, obvio. Bueno, vamos a ir anotando ¿Es algunas la del cosas. camión de recolecta los residuos? Sí, sí. Camión que recolecta los residuos, lean, me suena basurero. Acumar no es exactamente una empresa de basura, pero son los que limpian la cuenca Riachuelo Matanza, el riachuelo justamente, y que lo que intentan es, ¿sí? saneamiento. Están a Sí, Perdón. cargo del en realidad saneamiento. Kumar es como tiene varias funciones. También pone los micros que va con el centro odontológico a los lugares por ahí que más lo necesitan, o tienen la parte veterinaria, el camión veterinario que va haciendo castraciones gratuitas, bueno, cumple varias funciones de bienestar social y demás. Profesora, no quiero interrumpir la clase, pero no me quedó tan claro el principio de exclusividad, el principio, o sea, la condición. Pusiste el ejemplo del celular, pero no lo terminé de entender, capaz, perdón. Está muy bien, Guido, porque siento que quedé a la mitad de la explicación. En realidad, el principio de exclusividad es sencillo. Si yo pago por algo, lo obtengo. Si yo pago por un celular, voy a hacer uso de este celular yo misma. Ahora, yo no pagué por la contaminación del río o no hice nada negativo para que me contaminen el río y yo vivir cerca del río y que me traiga enfermedades. Es algo que se dio. Tampoco se dio naturalmente, mágicamente. Una empresa se está ahorrando guita y está afectando mi salud y mi forma de vivir en ese lugar. Entonces, ¿qué debería hacer? Entonces, lo que habla Habermas es de oferta y demanda. Si yo no estoy demandando ni ofreciendo contaminación, y una empresa sí, está ofreciendo contaminación. ¿Por qué? Porque a ellos no les cuesta nada. Es cero guita contaminar. Por el contrario, una externalidad positiva es algo por lo cual yo no pagué, pero me beneficio. Un ejemplo de esto son muchas veces las empresas que se instalan en un lugar determinado en zona sur y quizás ponen el alumbrado, pavimentan una calle, ponen alumbrado a un barrio y eso hace que te aumente el valor de tu propiedad, que tengas una calle pavimentada y que te tiren todo el tendido eléctrico, que haya más movimiento y ahí me beneficia, porque me aumentó el valor de mi propiedad, vivo mejor, no salgo y me embarro hasta la nuca cuando llueve. Vos, Yo profe, no pagué, ¿vos de qué zona sos? yo era de Lavallol. Ahora estoy Bueno, viviendo en Capital, pero de Lavallol.
vivo en Almirante Brown, no sé si conoces. Sí, Acá hay una calle, no sé si conoces, República. ¿Viste sí, Monteverde por donde va la costera? sí, Tenía República de un lado hacia la mano, digamos, yo vivo en José Mármol. Esto sí. es Bursaco. Monteverde y República para el lado de la derecha, para la izquierda era todo pavimento, esa avenida. Para el otro lado, un basural que llegaba hasta los fondos de Gleu. Bueno, hace no sé cuánto hará, 5 años más o menos, que la empezaron a pavimentar, la pavimentaron toda hasta los fondos de Gleu. ¿No sabés? Esa gente le agradecían, no sé, a Dios, a la vida, claro, porque vivieron toda la vida, era una avenida convertida en un basural. Toda la Sí. vida sobre un basural vivieron. Pero bueno, quedó muy bueno, la verdad, eh, eso que hicieron, pero esa gente, no, como decís vos, no pagaron para tener esa condición, porque era calle de tierra y empezaron a tirar mugre, 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 hasta que se convirtió en montañas de basura. Y ellos no pagaron para eso. Exacto. Es algo que te afecta sin cobrarlo y sin pagarlo. Puede ser positivo o puede ser negativo. En general es negativo. Guido, ¿te quedó un poco más claro el concepto o sigue medio Bueno, ahora raro? estamos perfectos, estamos perfectos. Ahora sí lo Genial. entendí. Gracias. Entonces, lo que necesito que me ayuden a construir, porque les cuento que Habeman vive en un mercadocentrismo en que la vida es perfecta, como había dicho alguien al principio, y no le pasa tanto, no tienen tantos problemas como acá. Entonces, la acción del Estado es mínima, te tira una cosa y si te tira algo. Entonces, quiero que construyamos juntos cómo debería intervenir el Estado, tanto para las externalidades negativas como las positivas. Acá yo anoté un par de cosas. Mitigar los efectos negativos en caso de contaminación del río, específicamente hablamos de Acumar, en este caso. Pero ¿qué otras cosas debería hacer con estas empresas que contaminan, por ejemplo? Multar. Multas, multas y clausuras. Acciones, ¿Sabes? clausura. Multas y ¿Podría? sanciones. Digo, clausura, eso. Exacto. ¿Por qué me resulta importante este punto? Porque le pones un valor monetario. Contaminar para ellos es cero. Tratamiento responsable de residuos tiene un costo. Ahora, si los multas, ya no es cero costo. Si los clausuras, ya no es cero costo. Entonces, Siem- perdón, Guido, siempre el efecto negativo parte de una empresa. Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, lo que pasó en Alejandro Col hace poco, que estaban haciendo una autopista ahí que pasa por el cementerio de Guernica y demás, y bueno, y digamos, tuvieron que frenar la obra porque si no el puente pasa por arriba de un montón de casas de vecinos que iban a quedar como abajo de un puente de la noche a la mañana. Entonces lo que estaban tratando de hacer ahora, o sea, sería un efecto negativo para ellos. De repente sí, quedan abajo de un puente en una obra de construcción, la casa llena de tierra, posiblemente se les rompa cuando trabajen las topadoras y demás. Entonces lo que estaban tratando de hacer era, como para mitigar eso, directamente armarles un barrio en zonas cercanas, o sea, con casas y demás, y como cambiarlo. Eh, Quizá eso también, ¿no? Ante una adversidad que tienen complicada la vivienda, gran ejemplo. Muy, muy buen ejemplo, Guido. Eso es una externalidad negativa, que tu casa quede en medio de una futura autopista. Entonces el Estado quizás te la expropia, te la compra y te da una vivienda alternativa. Mm. Ceci, Sí, no, el Estado tiene que expropiar, si tiene que hacer una autopista, y indemnizar a esas familias. sí, totalmente, Guido. No, no necesariamente la externalidad negativa tiene que salir de una empresa privada y vos mismo ejemplificaste esto del Estado. El Estado buscando generar una autopista para que sea más fácil trasladarse de un lado al otro, bueno, está afectando a gente que no decidió la autopista o no la deseó y bueno, se ve afectada. Gran ejemplo. A ver, ¿cómo lo pongo?
Pero la idea es justamente ese resarcimiento, el resarcir, entonces lo compensa. Dice, bueno, te afecta en esto, pero te doy otra cosa. Eso sería lo ideal con estas externalidades. Acá lo que agrego en controlar es legislar, porque no podés controlar algo que no esté por ley, al menos en nuestro país, que apoyamos la burocracia beberiana, es emitir leyes, emitir normativa, prohibir la contaminación para luego controlar y asegurarte que no estén contaminando. Por ejemplo. Me gustó el ejemplo de Guido igual. En caso de expropiación para hacer autopista, resarcir monetariamente al ciudadano. O pónganlo como ustedes quieran. Se me ocurrió ponerlo así, pero en caso de que haya una expropiación para hacer la autopista, se debe resarcir monetariamente o crear un barrio específicamente para estas familias que quedaron ahí en el medio. Está muy bien, gran ejemplo. Y en caso al revés, esa empresa que se instaló y decidió pavimentar esas 3 cuadras para que sus trabajadores puedan ingresar con el auto, que mandó todo el tendido eléctrico para que llegue. Bueno, acá en Esteban Echeverría, Gray dice que ponele, si vienen empresas a invertir directamente, por 5 años no pagan impuestos. Es verdad, está por todos lados esa publicidad. Sí, creo que está en Capital, está, sí. Está en Y Capital, no sé sí, si sí, ahora están, sí. lo subió a 10 años. Sí, creo que eran 10 Sí, años. en realidad, Sí. Al exactamente. principio eran 5 y Artel ahora lo dice subió 10 a años 10. sin pagar nada. Podría hacer un mix también y que hagan en un barrio que no tiene instalación de agua potable, que haga eso y algún beneficio impositivo. Totalmente, totalmente. O sea, sí, Profe, hubo años atrás que acá en Almirante Brown también lo que hacían en barrios precarios, viste que no tienen calle de asfalto ni veredas, era todo tierra, pasto, el municipio les hacía las veredas. En realidad me parece que en varios municipios pasó eso, que les hacían las veredas, por lo menos que si, no sé, el día que llovía, que no estén caminando sobre el barro, esas cosas. bien. También me hicieron, viste, en eso.